Soy miembro del comité editorial de Quinamón y estoy aquí en representación de su director, de José Javier Soto, que le ha sido imposible asistir, pero bueno, somos buenos colegas y además tenemos aquí una gran promesa de un escritor que promete muchísimo, muy polifacético, y bueno, pues mi función es básicamente hacer una introducción breve, porque el protagonista aquí es Tobías, y que después nos va a hablar de su libro. Esta introducción es sobre la editorial. La editorial Quinamón es una editorial joven que tiene su sede en Canarias, en Tenerife, pero siendo una editorial joven tiene un comité de personas y de reconocido prestigio nacional e internacional que trabajan en distintos ámbitos. Ya se han publicado libros sobre gastronomía, tiene una componente canaria, obviamente insular, muy importante, pero también aborda distintos temas, distintas temáticas, aspectos que van pues, desde lo más diverso, desde expertos en gastronomía canaria de nivel internacional, de primer nivel, como Fran Belín, por ejemplo, a personalidades del derecho especial, como catedráticos, como Juan Manuel de Fermiñán, o como Francisco García Calavera. Todos ellos han escrito libros muy interesantes sobre la memoria de las piedras, libros sobre cráteres de impacto en Canarias, libros además de una colección joven, que es la que está surgiendo, que es la colección en la que participa Tobías, donde ya se han publicado algunas obras anteriores, libros relacionados con la ciencia ficción, relacionados con la botánica, de las islas, con la laurisilva. Yo creo que ahora mismo Quinamón está surgiendo con mucha fuerza, con un proyecto editorial muy importante y además es un proyecto que yo creo que es de futuro, porque una de las visiones más relevantes de la editorial y de su director ha sido incorporar a personas jóvenes como Tobías que yo creo que van a ser la savia del futuro de Quinamón. Por mi parte, un poco más, simplemente darles las gracias de nuevo por estar aquí. Es un placer para mí y le doy la palabra a Tobías. Muchísimas gracias, Jesús. Hoy es un día muy especial para mí. He venido a hablar de mi libro, pero no solo de mi libro, sino también de un proceso de unos años muy especiales, muy enriquecedores. Y el libro tiene muchas componentes, ¿no? Y tengo que agradecérselo primero aparte de mis amigos, a mis familiares, también a la editorial Quinamón, a Jesús, por ponernos en contacto con José Javier, que lamentablemente no podía venir hoy, es una pena, me ha dado mucha pena. Y es una verdadera motivación el poder llegar hoy a este día presentando una obra, un producto que originariamente pues, nació en una idea, en un sueño, en una quimera que compartí con un amigo que está aquí presente también, que es Mauro. Muchísimas gracias también por venir. Sí, yo quería hablar un poco del proceso, ¿no? y compartir con vosotros pues, un sueño, ¿no? Que he podido cumplir, que he tenido la suerte de poder cumplir, gracias a Quinamón, gracias a amigos, gracias a familiares, gracias a muchísima gente, a la música, a muchísimas componentes. Es muy difícil de enumerar a todas estas personas, ¿no? Y quería comenzar un poco con la historia, ¿no? De cómo surgió. Yo en el año 2014, junto a mi amigo Mauro, pues tuvimos la idea de hacer una película de cine de chavales medieval, ¿no? Y una película. Entonces esa película no se pudo llevar a cabo, ¿no? Pero tenía su historia con unos caballeros que querían que salvar un tratado, ¿no? Un tratado de un antiguo rey y bueno, pues por el camino tenían que enfrentarse a diversos
malhechores, ¿no? A elfos, a muchísimos enemigos. Y bueno, pues ese guión de cine, ese proto guión de cine, lo transformé más adelante a un guión de cine con un formato pues ya más madurado, ¿no? Y bueno, tardé un año en escribirlo, albergaba más o menos 150 páginas. Y al cabo de un año, aquí tenéis el guión, al cabo de un año, pues aquí podéis ver ya los protagonistas, quien se lea el libro lo va a reconocer enseguida. Al cabo de un año se lo envié se lo enseñé a mis amigos, a mi padre, a mucha gente, ¿no? A mi familia, a mi hermano, por supuesto. Y al cabo de un año se lo envié a nuestro amigo Luis, que también está aquí presente. Y fue un punto de inflexión, porque con mucho cuidado, ¿qué le iba a decir un señor a un chaval de, bueno, en ese momento 13? Sobre un guión de cine que tenía 9 historias paralelas, que tuvo que apuntarse cada una de ellas en un papel. Y nosotros íbamos a la zona de Paracuellos, ¿no? Por ahí, al aeropuerto, a un escenario de una película que ya salió junto a un director. Y fuimos a verlo y con mucho cuidado tú estabas en el coche, bueno, esta historia está muy bien, tiene mucho potencial, pero hay que cambiar unas cosas porque esto es un Cristo montado que no hay quien salga de ahí. Y bueno, yo tenía pensado hacer una miniserie que esas 9 historias paralelas, digamos, desembocaran al final en un final común que no encontré. Entonces, en el primer guión de cine, pues quedaba todo en el aire y no era un guión de cine, pues parecía una temporada de una serie, pero yo no quería hacer una serie, quería hacer un guión de una película o 2. Aquí tenemos personajes que no existen ya, porque gracias a Luis, entre otras, pude llegar a la conclusión de que lo mío no era el guión de cine en ese momento para esa historia, sino que lo mío era escribir una novela. Y Luis, digamos, que me lo recomendó indirectamente. Llegué a la conclusión por mi propia cuenta y el día que llegué a la conclusión no paré hasta terminarlo. No pares de reírte. Bueno. Pues mira, por ejemplo, este personaje que se llama Tenerio es un general inspirado pues, en Marco Aurelio. No existe ya como tal, se llama Plurio, le he cambiado un montón de elementos, ¿no? Y bueno, pues aquí tenéis el guión de cine, que tiene pues, el escenario, luego tiene la acción, el personaje en cuestión, el diálogo y luego pues una anotación, si acaso, si hay que añadir alguna cosa más, ¿no? Más adelante, en el año 2015, ya cuando empecé la novela, le busqué un nombre, tenía la historia ya cambiada, le había quitado de las 9 historias, había dejado 4, y coincidió con una época muy importante para mi hermano y para mí. Mi hermano comenzaba una película especial, única, para Planetarios. Él vivió una fase artística muy importante, ahí está presente. No grabes tanto, hombre. Bueno, y... Entonces, ese tiempo coincidió con el mío, escribiendo la novela, y él con su película. Y a pesar de separarnos una gran distancia, él estaba en Alemania, yo estaba en Madrid, él ya se había mudado, digamos que nos complementamos mutuamente. Él me ayudó a hacerla, me inspiró a elaborar una historia que tenía ya una estructura, ¿no? Le faltaba al final una estructura, bueno, pues una novela fantasía de caballeros, ¿no? Pero estaba buscando un final que tuviera algo especial aparte de ese género, y el final pues tenía que tener un elemento, pues me gustaba introducir algo de ciencia ficción, algo muy, muy sorprendente, ¿no? en este formato. Y pues decidí seguir un poco la película de mi hermano, y la película de mi hermano, además de ser increíble, contiene pues, elementos en la trama que me llevaron al final. Y ese final no os lo voy a revelar, pero es un final pues, muy sorprendente, ¿no?
aquí en alemán salgo yo de actor porque ayuda a mi hermano como actor, como Niki de alguna manera en la película, ¿no? Pone, imagínate el procedimiento de creación y de destrucción de tal manera en una vida humana como aparece en la historia de la humanidad y del universo. Eso es lo que pone en ese mensaje y eso se va a reflejar en el tema principal de la historia, ¿no? Y va a ser fundamental para el vuelco que va a vivir la novela. Esto es también un plano de la película de mi hermano, que es que no es por hacer publicidad, sino porque es muy importante, ¿no? Él terminó la película en diciembre, enero, y yo estaba en plena novela, me quedaba medio año, y fue, digamos, voy a sonar un poco como un poeta, pero no es así, pero digamos que estos planos de pintura, ¿no? Impresiones, grabados, me llevaron por una fase de inspiración, una fase de artística muy importante para luego llegar al producto final que terminó en 2016, digamos el primer borrador, ¿no? Digamos. Y fue trascendental, ¿no? Y yo creo que es lo que he venido aquí sobre todo, aparte ya de sacar como novedad el libro, quiero transmitir y compartir con vosotros, que sois todos gente cercana, querida, que ha venido aquí con toda la ilusión del mundo para saber y compartir conmigo este proceso tan bonito, un poco largo, pero bueno, yo creo que todo tiene un sentido. Esto es uno de los borradores típicos de la fase de creación. El de la derecha es uno de los bocetos que yo buscaba para el final. Es que el final tardó un poco, ¿no? El verano de 2015 le di el coñazo tanto a mi familia en el final que al final me ayudaron entre todos. Es que no me encontraba. Y al final, pues, ¿te acuerdas, no, mamá? Ahí pensaste en desheredarme, definitivamente. Y este es uno de los bocetos más nuevos. Esto escribí en un avión hace un mes, de camino a Las Palmas, escribiendo la contraportada, que todos vais a leer luego para comprar el libro. Bueno, y con esto quiero decir que aunque ya estuviera el libro hecho, yo no sabía cómo escribir la historia, o sea, no sabía cómo resumirla, ¿no? La trama, ¿no? Digamos que ya estaba editado, corregido el libro, pero no sabía cómo resumirlo, cómo ser capaz de no adelantar ningún hecho, ningún acontecimiento y que la gente siguiera con intriga, pero tuviera la información suficiente como para estar interesado en comprar la novela, que es uno de los motivos por los que lo he escrito. Entonces, quiero decir que siempre hay errores y hay que trabajar muchísimo para llegar luego al resultado final, aunque estuviera ya pues, el 99,9% de todo estuviera ya terminado, pero ya veis aquí que costó pues, un par de horas en el avión, despertando a mi padre que estaba durmiendo, en plan, esta palabra, tal, no sé, y mi padre como, sí, tú escribe lo que quieras. Cuando llega la fase de Kinamon, Kinamon la conocí en el 2018, final de 2018. Yo había terminado la novela ya en 2016, o sea que pasaron 2 años desde que terminé el primer borrador. Habían pasado 3 años desde que escribí el guión de cine aquel que presenté a Luis. Y con Kinamon pues sucedió por casualidad, conocimos a Jesús, al que le mandamos el guión, le gustó mucho, se lo pasó a José Javier y a él también le gustó, o eso dijo. Y al final pues se hizo y la verdad es que antes de publicarlo pues pasaron unos meses, desde noviembre hasta ahora, unos meses bastante intensos, cambiamos un montón de cosas y solo puedo mostrar agradecimiento a José Javier, Jesús, al señor Faramiñán, al señor Talavera. Cada uno aportó sus granitos, cada uno aportó su labor para que esto se pudiera al final terminar definitivamente y dejarlo como un producto serio y final, ¿no? Esto es un mapa, digamos, vamos, en noviembre
septiembre conocimos a José Javier, y José Javier pues, estaba muy interesado en hacer el libro. Entonces nos pusimos manos a la obra, hubo que hacer correcciones, hubo que hacer las ilustraciones en las que llevaré luego, hubo que hacer la portada, hubo problemas con la portada, hubo problemas de coordinación que yo creo que fueron necesarios como punto de aprendizaje para llegar a un producto pues, que creo que bueno, yo por lo menos estoy muy satisfecho. Este mapa es un mapa que es digamos, un esquema de ayuda para el señor Framiñán, que es el ilustrador de los bocetos de dentro, y lo hizo Mauro, también aquí presente, ya otra vez mencionándolo. Y la verdad es que quedó muy bonito y le ayudó muchísimo, a pesar de que ahora veáis las diferencias, quedó muy diferente, pero ayudó muchísimo para inspirar al señor Framiñán. Digamos que el señor Framiñán, yo me quedé sorprendido porque es un señor que se dedica, es catedrático, entre otras, sí, pero muchas más cosas. Tiene una historia un tanto peculiar, ¿no? Es catedrático, es poeta, ha hecho un cómic también, me mandó el otro día, que no lo he leído todavía, pero... Y él captó, digamos, él me sorprendió porque es un señor mucho más mayor que yo, tiene 60 y algo, pero captó, digamos, de forma precisa la esencia del libro a la hora luego de dibujar los bocetos que se integrarían luego antes de algunos capítulos de la novela. Y no le dije nada yo le dije más o menos los personajes que quería que dibujara y él se inundó en el libro, leyó el libro un par de veces, supongo. A lo mejor no sé. A lo mejor se leyó el glosario, pero no creo. Pero se inundó y captó muy bien la esencia que yo quería transmitir, ¿no? Y el mapa, pues, a pesar de que al principio yo no estuviera de acuerdo con la forma, el propio ilustrador del boceto no le gustaba, pero ha molado al final. Al final quedó muy bien, esto está en el principio del libro. No quería seguir el esquema de Señor de los Anillos o de Juego de Tronos, pero era importante introducir este mapa para que la gente se situara un poco en un mundo fantástico puramente original. O sea, no se recrea en ningún país ni algo que exista o esté inspirado en algo, sino que es algo que Mauro y yo nos inventamos. Luego yo lo cambié a la hora cuando hice la novela, pero es una cosa totalmente nuestra. Y el señor Framiñán, sin ningún tipo de ayuda, únicamente con la novela, lo ha sabido recrear muy bien. Este es uno de los bocetos, uno de los menos problemáticos. Los dos paladines, los dos personajes principales que habéis visto en el guión de cine, Eren y Dorian, cabalgando en uno de los primeros capítulos, cuando todavía no han encontrado el Segundo Testamento. Ahora hablaré de la trama también. Y bueno, ese es el primer boceto, la primera contura, y luego se convirtió en ese boceto. Y la idea era crear unos bocetos minimalistas que no estuvieran demasiado elaborados y simplemente pues, sirvieran como esquema, como ayuda para que la gente se situara un poco en la trama, ¿no? Y han quedado muy bien, han quedado mejor que en esa diapositiva dentro del libro. Y a mí personalmente me ha encantado, no quería más, no quería que estuvieran más elaborados, ni menos, ni han quedado perfectos. Luego tenemos aquí a Eren y Dorian. Este boceto se transformó luego en uno parecido y este lo quitamos porque me parecía de un cómic de Capitán Trueno, que a mí no me gusta. Y lo quitamos y el señor Framiñán con toda la humildad lo emitió, lo quitó y se quedó con este dibujo que me gustaba mucho más, que coincidía mucho más. Aquí veis, ¿no? Aquí está el Eren y aquí está el otro Eren, quitó el musculito ese del cuerpo y luego pues se quedó con Medlor, que es uno de los maestres de Rodri. Y aquí estamos con Medlor, uno de los maestres, también aventureros, guerreros, que van a acompañar a Eren a la travesía hasta un lugar donde no voy a revelar porque va a ser importantísimo para encontrar
un objeto que también es importantísimo, que no lo veo. Entonces, hubo problemas en el tema de las ilustraciones porque, claro, es un producto que al final sale y si se publica, pues se publica y se acabó. Y luego ya, si hay segunda edición, si hay, y si sí, pero y si no, pues no. Entonces, el y si sí depende de otra gente, de mí no. Entonces, yo quería hacerlo muy bien y estaba un poco nervioso y el día de Reyes pues hablé con el ilustrador y el ilustrador nos dijo que por supuesto y el día de Reyes el 5 por la noche estaba haciendo las ilustraciones y el propio 5 lo terminó. Aquí tenemos a una de las protagonistas femeninas que es Alia, que es una de las no puedo revelarlo, bueno, es una de las personajes más importantes que van a dar el cambio en la trama. Al principio tenía pues, una vestimenta un poco sí, de 100.001 noches, así, un poco de Aladín, un poco, sí, a mí no me gustaba, y lo transformó pues, en una guerrera, en una chica guapa, con trenzas, bueno, no se ve que es pelirroja, pero bueno, y pues mucho más relacionado pues, con la trama, ¿no? Es una chica guerrera, con el arco, es una arquera estupenda y luego pues tiene también una componente sanadora porque tiene pues ahí sus cremitas y sus ungüentos y cosas, es que los nombres ya no me acuerdo, pero captaba más la esencia, ¿no? Entonces aquí otra escena, aquí Framiñán la clavó y únicamente pues tuvo que meterle detalles y luego ponerle el estandarte de Feriador, que es ahora os lo cuento. Aquí es cuando, en la escena, cuando abren al final del séptimo capítulo, abren el testamento. Y como veis, Dorian, que era antes Capitán Trueno, ahora lleva una especie de gabardina medieval y unas trenzas así rizadas. Muy chulo. Llega la fase de venir con un nuevo ilustrador para la portada, porque el primer ilustrador de portada, pues por temas de trabajo, de familiares y coordinación con la editorial conmigo, pues no pudo realizar la portada. Aún así, le agradezco muchísimo haber participado, porque también es familiar mío. Me ha hecho la foto de autor, me ha hecho también los pósteres, me ha ayudado en todo momento y la verdad es que siempre estaré agradecido por ayudarme también. Mi primo Jaime, Jim Oxias, si quieres seguirle en Instagram. Y al final cogimos a un amigo de mi tío Gonzalo, que se llama Edu Rubio, Lalo entre los amigos, y es un ilustrador magnífico que ahora mismo está en México trabajando, va a estar produciendo una película también de animación y esta es una de sus, sale en su web. Y bueno, quería enseñaros un poco también su estilo, ¿no? Hace caricaturas, hace viñetas, hace animaciones, hace muchísimas cosas y como segunda opción pues me parecía perfecto para plasmar lo que es una portada que encajaba con el libro, ¿no? Esta es una de las portadas con el señor misterioso del que os voy a hablar ahora, cuya personalidad es desconocida para todos los personajes. Aunque todos ellos lo han presenciado y lo han sentido en sus carnes, digamos, tanto fuera como dentro de su cuerpo, a lo largo de la novela, ¿no? Cada uno en un ciclo vital diferente, ha sufrido a este personaje, nadie sabe quién es, y lleva una arqueta, una cajita, que también simboliza algo importante, es un elemento que también viaja a lo largo del tiempo, a lo largo así se me va el spoiler, pero no. Que viaja a lo largo de la novela y va a aparecer recurrentemente en manos de todos los personajes prácticamente. A mí estas portadas me gustaban, se acercaban a lo que yo quería, están en blanco y negro porque bueno, era un boceto y teníamos muy poco tiempo en ese momento. Era mediados de febrero, el primer ilustrador no podía, decidimos que cogíamos a Lalo y teníamos un deadline de imprenta y yo ya había hablado con el director del colegio y ya teníamos la fecha para presentar aquí.
y digamos que teníamos por cojones que hacerlo ese día, ¿no? Entonces, sí. Entonces teníamos que hacerlo y Lalo pues tenía que tener esa portada. Entonces se puso manos a la obra y con el tiempo pues, nos acercábamos a la ilustración final. Me gustaba mucho el encapuchado, un personaje que no se sabe quién es, con una lanza muy chula, pero me gustaba más esta lanza, que parecía un arpón, era mucho más orgánico, mucho más, no tan elegante, digamos, y se acercaba pues mucho más a lo que yo quería. Y al final, pues después de muchos líos, tuvimos que cambiar de imprenta porque no llegamos al deadline, aunque todos trabajábamos lo más rápido posible, pero bueno, cada uno, Lalo tenía más proyectos, José Javier estaba con otros libros, con su trabajo también, Lalo tenía también otros proyectos y al final tuvimos que desplazar el deadline de imprenta y aún así llegamos manteniendo por cojones las fechas de las presentaciones, ¿no? Este es al final el producto final del personaje misterioso, y este es un barco que simboliza la travesía que emprenden los personajes principales para encontrar su meta. Y ahora os contaré la trama. Y aquí está pues, el reflejo también, se refleja la humanidad, los fuegos, las luces, porque al fin y al cabo el libro contiene pues, elementos místicos, no fantásticos, no hay magos, no hay hechiceros que hagan así, pero sí que hay elementos místicos que justifiquen y que posibiliten y faciliten el objetivo y la meta, que era transmitir un mensaje filosófico y un tanto místico, ¿no? Aparte ya de que es un libro de fantasía donde se suelen recurrir a elementos así fantásticos, pero yo quería evitarlo, pero aún así, bueno, quedaba bien poner un poco de fuegecillos y luego pues un bosque y luego en contraste pues un fondo así beige o como se llama el color y luego un fondo negro como contraste con este color y el barco. Esta es la trama, este es el procedimiento. La trama del libro se basa en la película que hicimos, pero también mucho. Me quedé con los caballeros, me quedé con el tratado que se convirtió en un testamento, me quedé con el señor misterioso que aparecía. ¿Te lo apuntaste, Luis, o no? Y entonces tuve que elaborarlo muchísimo, ¿no? Y al final la historia principal es la siguiente. Dos caballeros tienen que representar los intereses de un antiguo rey, el cual 100 años antes del libro separó un reino que abarcaba un continente entero. Imaginaos Australia, que después de su colonización, ¿no? Procedente imaginaos de Indonesia, o un sitio más o menos del mismo, un poco más pequeño a lo mejor, o del mismo tamaño, da igual, no tan lejano, que se olvida con el tiempo, al final lo coloniza y bueno, en una dinastía se crea una civilización moderna, bueno, medieval, digamos, y con el tiempo se va olvidando el lugar de procedencia. ¿Qué es lo que pasa? Que hay, pues que por lo menos desde el futuro, esta época de unida, ¿no? Con un Reino Unido, se va a recordar con nostalgia y con gloria, se va a recordar como una época próspera, se va a recordar como una época de paz, y en el momento en el que el rey Farouk el Viejo separa su reino, digamos, completo, en tres, lo hace por motivos claros, pero nos daremos cuenta con el tiempo a lo largo de la novela que no son tan claros y se revela en el último capítulo el por qué lo hizo. Y no es tan difícil, el por qué no, al final no es una explicación tan complicada, ¿no? Pero bueno, él separó el reino porque su hijo era un incompetente, un torpe, y decidió romper esa línea dinástica y crear 3 reinos, 3 territorios nuevos, con culturas diferentes, con fronteras,
romper esa profecía, ¿no? como rey. Y es una cultura que se había creado, ¿no? Nunca había habido guerras, se vivía más o menos bien, hombre, lógicamente con sus defectos de la época medieval, ¿no? Pero a eso no se quiere llegar. Se quiere llegar a que ese rey culminó una época y marcó el futuro al 100%. Dejan el testamento al morir, aparte de la separación de bienes, digamos, él separó el reino en tres, y ninguno de sus consejeros se quedó con los reinos, se lo dio a gente aleatoria, ¿no? Y en el testamento asimismo deja una institución, los caballeros de Rora, que son los únicos que van a representar y que van a poder cumplir los últimos anhelos de ese monarca legendario. Y cuando esos tres reinos se separan, viven guerras, viven intrigas, y nadie nunca va a estar tan bien, digamos, o por lo menos eso se representa así, como en la época de Faro el Viejo o anteriormente. Y esos caballeros tienen una misión secreta que nadie conoce, que es vigilar a un enemigo que en el fondo, según el rey, inevitablemente, quizá antropológicamente, va a llegar a ocupar un poder que no le corresponde. Y ese peligro se figura a través de una sombra. Y no puedo revelaros más. Bueno, ya lo dice el título. Pero bueno. O sea, la sombra de la enfermedad, pues ¿qué va a ser? Bueno. Entonces, la novela pues, va a tener que tener un punto de inflexión. Y el punto de inflexión es que el rey sabe que esa orden de caballeros va a tener que emprender una misión. Y esta misión llega en ese momento. Y ellos han de tener que abrir un segundo testamento porque se está avecinando, se está cirniendo sobre el continente ese peligro que nos va a sacudir a todos, ¿no? Y bueno, van a tener que emprender un viaje muy largo, van a tener que volver a reencontrarse con sus raíces, van a tener que ir a un sitio que nunca antes habían ido, del que habían oído, yo ya lo he mencionado, pero bueno. Y va a ser muy especial porque va a contener escenas en ríos, en bosques, en desiertos, en paisajes, en bosques nevados. Va a tener muchísima variedad el libro, ¿no? Y al final, bueno, en el libro no hay ni buenos ni malos, en el libro simplemente hay seres humanos que luchan cada uno por sus intereses, cada uno por su maldad, cada uno por su bondad. Y esa sombra, pues en este caso se representa por algo oscuro, pero también podría ser representado por algo luminiscente, ¿no? Entonces, antes de leer el fragmento, que va a ser cortito, quería primero agradecer a todo el mundo que haya asistido a este acto, porque de verdad ha sido muy importante para mí. Ayer me preguntaron en el colegio, que lo presenté en el colegio, cómo me sentía al poner el punto y final en la novela, y era una pregunta muy buena, y creo que encontré una respuesta muy buena. Apúntalo para un guión, Luis. Que yo dije que como terminé la novela al principio, digamos, del proceso, yo creo que el punto de final lo he puesto tanto ayer como hoy, presentando y compartiendo con vosotros este proceso, esta novela, este producto, que espero que os guste a todos, y pues muchísimas gracias por haber asistido, por compartir, por estar interesados en mis aficiones, en este libro, en que hayamos venido todos aquí a ver lo que es, ¿no? Y por queréroslo en todo momento, ¿no? Que he podido hacer esto, a pesar de desanimarse, y por eso recomiendo a todo el mundo que siga sus pasiones, ¿no? Y a nuestra edad pues más aún, donde a lo mejor pues perdemos la ilusión, ¿no? Y tanto en el deporte, como en la música, como en la pintura, como en la literatura, como en diferentes facetas, ¿no? Y yo creo que eso es con lo que me quedo al final, ni con cuántos libros vendo, que bueno, podéis comprarlo también, no pasa nada.
pero ni con cuánto se gana, ni con nada, ¿no? Es con esto, haber alcanzado esto, haber podido y tenido la oportunidad de presentároslo todo, de creérmelo, ¿no? Y decir, aquí estoy y aquí estoy contándolo, ¿no? Y por eso muchísimas gracias a todos, miles de agradecimientos a todos, no hay palabras que lo describan. Y bueno, esperemos que nos veamos en la siguiente presentación del próximo libro. Hay que decirlo, José Javier, ya. Y bueno, voy a leeros un pequeño fragmento para dejaros con la intriga y que compréis libros. También es importante, joder. A la luz de las estrellas, la villa estaba sosegada. Deambulaba una brisa tenue por sus calles desiertas. Era festivo en una localidad vecina y los habitantes habían abandonado el pueblo en busca de diversión. Desde la lejanía aún se escuchaba el griterío, expresando alegría y tranquilidad. El inmenso astro plateado había invadido los cielos, rodeado de los demás pequeños puntos brillantes. Las estrellas titilaban más fuerte que nunca. El aire olía a aquellas fugaces lluvias primaverales, las cuales dejaban el cielo inusualmente claro. El agua discurría apresuradamente por las empinadas callejuelas y desaparecía en las oscuras alcantarillas, donde se resguardaban las ratas. Casas con fachadas entramadas constituían el casco antiguo de la villa, pero solo una de ellas estaba iluminada y llena de vida. La villa descansaba en una época aparentemente en calma. Incluso los centinelas habían dejado la guardia al considerarla innecesaria en una noche como aquella. La luz de la luna llena permitía ver la silueta del encapuchado. Inadvertido y desorientado caminó por la acera hasta que encontró su destino. Atento y obsesivo miraba al antro, cuya tenue luz mostraba una escena. Era una antigua posada confortablemente decorada. Ahí estaba su inocente presa. Aparentaba estar tranquila. Era un anciano, una persona pacífica y de confianza, tanto que el posadero la había dejado solo y se había ido a dormir. Disfrutaba de una vela solitaria. A diferencia de los demás que bebían y bailaban en las fiestas, el anacoreta tenía otros valores. Pertenecía a esa minoría de personas que se interesaban por otros asuntos, más misteriosos, tal vez malvados o honorables. Al hombre que quería cazarlo no se le habían pasado por alto sus aptitudes. Llevaba meses estudiando el comportamiento del ermitaño para arrebatarle el alma en la oportunidad y el lugar idóneos. Por supuesto que el vejestorio sabía luchar. Llevaba una espada siempre a mano, pero carecía de la destreza suficiente para luchar contra un artista del crimen como era el hombre al que daba la espalda. El sicario se tomaba el tiempo necesario para disfrutar ese placer que apenas duraría un instante. Tenía que matarlo. Imitando los movimientos de un felino, se aproximó silenciosamente al escaparate del local. En la cristalera de la posada se podía leer su nombre, la taberna del Alce Dorado. En el silencio de la villa se escuchó un rápido zumbido, y cuando el sabio azteca se dio la vuelta, era demasiado tarde. La daga clavada en su yugular provocó que una marea de sangre surgiera de la herida. Un agónico dolor invadió su sistema nervioso hasta desaparecer. Los últimos latidos de su buen corazón evidenciaron que su luz se apagaría, por muy repentino e injustificado que hubiera sido su óbito. Aún le dio tiempo a pensar en su heterogéneo pasado, en su familia y en sus amigos, en los objetivos que se había propuesto cumplir. Aquello por lo que había luchado, sobre lo que se había construido su vida, se despedía de él. «Pronto nos veremos, mi rey», pronunció el anciano. «Al menos he hecho todo lo que estaba en mis manos por cuidar a mi familia
y a mi reino. Finalmente el alma del caballero, sumo protector de Feriador, llegaría hasta su señor, el monarca legendario. Lejos, en el hogar de la proeza, el antiguo jefe de Estado estaría esperando con los brazos abiertos al espíritu del viejo mártir. Rodeado de sus antiguos compañeros, el aparecido del caballero podría conversar con su rey eternamente. Era perfecto. La puerta de la taberna quedó entreabierta. La tarima de arce se anegó en la sangre que aún seguía brotando de la herida del cadáver. El magnicida corrió por las calles de la villa. Se sentía exhausto, había derrotado demasiada energía. Como por arte de magia, en un charco acumulado en la calle, se reflejó una sombra que lo examinó misteriosamente. Gradualmente su tamaño aumentaba hasta invadir la charca por completo. Después el asesino sonrió satisfecho y abandonó el lugar del crimen. Esa misma noche se extinguieron el resto de almas como estaba previsto. Los asesinos habían cumplido su parte. Ahora solo quedaba ejecutar el plan final.